Hola, pues en esta serie de videos que te he preparado trataré de explicar más ampliamente el concepto de fenomenología correspondiente a tu asignatura de fenomenología número 1. Bien, sin más preámbulos, la fenomenología, como se escucha ya y sugiere el nombre, se refiere a el tratado del fenómeno, es decir, estudio o tratado de un fenómeno. Pero para entender este concepto, primeramente te sugiero que, si es que lo tienes, y si no, pues consíguelo, pues, en el capítulo número 1 de Ser y el Tiempo, en el epígrafe número 7, Martin Heidegger nos va a hablar del fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es algo que se muestra, así se traduce fenómeno o painomen, es lo que emerge, lo que se muestra, lo que se ve. Es decir, un fenómeno atmosférico es aquello que se ve, está nublado, hay muchas nubes, y entonces es lo que se está viendo. Hay una ráfaga de aire, eso es lo que se está viendo, lo que se está percibiendo. Eso se le denomina el fenómeno. La fenomenología, entonces, como tú ya supondrás, se trata de el tratado de lo que se ve, de lo que emerge. Como tú recordarás en tus primeras clases cuando ingresaste a tu maestría, se hablaba de la experiencia. Experiencia significa lo que emerge. Esa es la existencia, existere, experiencia. Existere significa eso que emerge, lo que se ve, lo que se muestra. Entonces, como verás, la fenomenología es el estudio o el tratado de aquello que se muestra, es decir, de la experiencia. Evidentemente, tanto en el enfoque existencial como en el enfoque gestáltico, se tratará y se trabajará precisamente de lo que se muestra, de la experiencia. Nosotros hacemos terapia de ello, hacemos una terapia de todo aquello que se muestra en el contexto del consultorio. Afuera no lo sabemos, pues, sin embargo, procuraremos ya en algunas páginas de contacto y relación en terapia. Jean-Marie Robin nos refiere en el contexto terapéutico llamado econicho, el paciente emergerá y hacemos fenomenología de ello, de lo que se ve, de lo que emerge, de lo que se está viviendo, experienciando, déjame decirlo así, dentro del contexto terapéutico. Entonces, sin más ni más, la fenomenología se trata o versa de aquellos fenómenos, precisamente del estudio de aquellos fenómenos que se dan dentro, en nuestro caso como terapeutas, dentro del contexto de la misma, de la terapia. Por lo tanto, no recurrimos al pasado, porque toda recurrencia al mismo será algo que en Gestalt le llamamos el pasado presente. No recurrimos al futuro, porque también será eso un futuro presente, es decir, de lo que está haciendo en el instante mismo de la psicoterapia. Ya lo decía en su momento Fritz Solomon Perls en su libro Testimonios de la terapia se hace con los elementos que emergen en el presente. Entonces, sin mayor preámbulo, la fenomenología versa precisamente de este estudio, de esta comprensión de lo que se muestra en la terapia. Primeramente, hay que entender esto acerca de la fenomenología. Pero antes de entrar en materia de cómo hacemos esta mentada fenomenología que tus maestros te han dicho desde el primer cuatrimestre, desde la primera materia, te han enfatizado,
que lo que hagas en la terapia tendrá que ser fenomenológico. Antes de entrar de lleno al cómo se hace, primero te voy a explicar algunas precisiones muy específicas de la fenomenología. Edmund Husserl, filósofo y también matemático, mencionaba algo muy interesante. Vamos por partes y vamos muy lentamente a tratar de comprender estos conceptos. El primer concepto, el mundo vivido o también llamado el Lebenswelt. Este es un término en alemán que se refiere al mundo vivido, el Lebenswelt. Verás, todos los seres humanos vemos el mundo a una particular forma. Es decir, tú ves tu mundo de una forma tan singular que ningún otro ser humano en el mundo lo puede apreciar. Es decir, tu apreciación del mundo es particular, aunque sí es verdad que esta apreciación del mundo está permeada por conceptos que hemos agarrado, ¿en dónde? En este mundo. Entonces hay que entender esta cualidad. El mundo vivido es el mundo que tú creas. Es decir, si tú piensas que el amor es una fidelidad en donde el uno y el otro deberán de estar juntos por siempre, es decir, si alguien te profesa amor, quiere decir que estará contigo para siempre, crearán familia y estarán hasta su vejez. Entonces tu concepto, el concepto que profesas del amor, hará que así veas la vida. Por lo tanto, si una de tus parejas, si tu pareja o tu ex, imagínate, te dice, oye, te amo, pero estoy con otra persona, pero no te he dejado de amar, entonces, si tu concepto de amor es ese, tú seguramente enfadarás y le dirás, si me amaras estuvieras conmigo. Muchas veces limitamos nuestra experiencia a partir de nuestros conceptos. Es decir, en algunas tradiciones se cree que ser mamá es consolidar a una mujer. Es decir, es mujer porque es mamá. Y entonces viven para ser mamás, incluso su cuerpo se perfila para la maternidad única y exclusivamente, dejando de lado otros aspectos de la vida de este ser humano. Es decir, el concepto que nosotros tenemos de la vida hace que vayamos creando el mundo. Si alguien dice, por ejemplo, nadie me quiere, verdaderamente a esa personita nadie la querrá. Y no es que sea ley de atracción como muchos lo han querido explicar, sino que lo único que verá es signos de que nadie la quiere. Por lo tanto, si yo creo que nadie me quiere, mi creación del mundo va a girar en torno a mi desvalorización. Y entonces, si alguien me dejó de hablar, lo atribuiré a que pues efectivamente no soy digno o digna de ser querido. Si alguien en cambio también me dice que sí me quiere, pero que mejor de lejitos, lo atribuiré a la misma razón. Si tengo un fracaso en la vida, también lo voy a atribuir a esta desvalorización. Y con justa razón diré, por eso nadie me quiere. Verás, el mundo que existe es un mundo que, de acuerdo a este autor, Edmund Husserl, le vamos a llamar el mundo crudo. Nosotros le atribuimos un significado a esta materia cruda, y ese significado es a lo que vamos a llamarle creación de mundo. Nosotros creamos nuestro mundo, pero a la vez también nosotros vamos a habitar ese mundo. Es decir, creamos conceptos y habitamos el concepto. Si yo digo
que el concepto que tengo respecto al mundo es limitado, entonces mi mundo será limitado. Por lo tanto, el mundo del concepto es más complejo de lo que parece, verás. Es decir, primeramente hay que entender, nosotros vamos a crear este mundo, habitar este mundo a partir de los conceptos que vamos creando. Supongo que hasta este momento en tu maestría te han platicado respecto a la transferencia del significado. Vivimos en un mundo significado. ¿Y quién lo significa? Pues tú, nada más que tú. Si yo digo que el día es feo porque hoy está nublado, verdaderamente será un día desagradable. Viviré, habitaré el día desagradable porque es parte de mi concepto de un día desagradable, de un día feo, ¿vale? Al contrario, si está nublado, puedo decir, bueno, es un día maravilloso, pero ese será mi concepto de mundo. Pues, al final de cuentas, nosotros transferimos ese significado al mundo y es así como vamos creando el mundo, con conceptos. Ya lo decía, salidos un poco del contexto, un psicoanalista que seguramente conoces llamado Jacques Lacan o Jacques Lacan. Lacan mencionaba que nuestro inconsciente es en realidad un contenido semántico. ¿Qué quiere decir esto? El contenido semántico se refiere al contenido de significados del mundo. Es decir, en el inconsciente yacen nuestros significados. Y si respecto a mi padre, mi significado es desfavorable, atemorizante, negativo, entonces la experiencia respecto a papá va a ser así, atemorizante, aterrorizante, desfavorable, y lo que se muestra respecto a papá va a ser desagrado quizás, va a ser temor porque así lo vivo, ¿sale? Nuestro objetivo es captar esos significados dentro de la terapia y más adelante en otros videos te voy a explicar hacia dónde nos perfilamos, es decir, me adelanto un poco, nos perfilamos hacia la determinación de esa intencionalidad, pero eso será harina de otro costal. El punto es, nosotros habitamos el mundo que creamos. Y aunque tú no lo creas, habitamos mundos tan sui generis, es decir, tan particulares y tan extraños, porque es nuestra creación. Alguien ya desde este momento podría apuntar y decir, bueno, entonces ¿puedo cambiar mi realidad? Sí, claro, evidentemente puedes cambiar tu realidad, y no es por medio de rituales, y no es por medio de explicaciones abstractas. Puedes cambiar tu realidad a partir de cambiar el concepto, pero un concepto no es solamente una acotación abstracta y cognitiva. Un concepto se siente, se vibra, se vive, aunque tú no lo creas. Este concepto lo tienes tatuado en tu cuerpo. Ya si vas y exploras algunas connotaciones del mundo de la psicología corporal, de la psicocorporalidad, de Wilhelm Reich y Alexander Lowen, te darás cuenta que su frase era: el cuerpo grita lo que el alma calla. Pero ¿qué es lo que grita el cuerpo? Sus propios conceptos. Llevas en tu cuerpo tatuado tus conceptos. Es decir, cuando te hablo de que el concepto está tatuado en el cuerpo, verdaderamente me refiero a que nuestro cuerpo va a transmitir lo que creemos. Aunque tú no lo creas, por cierto, válgame la redundancia, los mexicanos somos reconocidos en todo el mundo como los franceses, como los italianos o como los ingleses.
Basta con ver nuestra cara, nuestro cuerpo y algunas facciones. Hay quienes son más atinados y dicen, este tiene una facción de un nórdico o una facción de sudamericano, centroamericano, etc. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es solamente una cuestión geográfica, es una cuestión de conceptos, verás. Es decir, un concepto se pega, se transforma, lo habitamos y lo corporizamos. Una idea se corporiza. Una chica que se desvalora, desvalorizada desde la niñez, al entrar a la adolescencia, es muy probable que tenga muchos barros o que no se desarrolle adecuadamente. Pareciera mentira, pero esto es muy real. ¿Y por qué no pasa esto? ¿Por qué no se desarrolla adecuadamente? ¿Por qué tiene muchos barros? Porque se está desvalorizando. Porque su idea de mujer no está precisamente, su idea es muy limitada, ¿sale? Su idea de sexualidad también podría ser muy limitada. Por lo tanto, cabe destacar que el concepto es algo que vamos a habitar. Cuando Husserl nos platica el mundo vivido, se refiere precisamente a que habitamos nuestros conceptos, a que habitamos nuestras ideas. Los seres humanos no sufrimos por lo que nos pasa, sino sufrimos por lo que creemos respecto a lo que nos pasa. Es decir, puede no pasar nada en tu vida, pero si desde cuna me enseñaron a preocuparme de todo, a angustiarme de todo, entonces el que no pase nada me angustiará. El que pase muchas cosas también me angustiará. El que si duermo o no duermo, si duermo de lado, si duermo del otro, de cabeza, me angustiará. Porque es mi concepto, porque lo habito. ¿Sale? Ya en otras materias verás, porque muchas me imagino han de preguntarse a estas alturas, bueno, ¿y cómo cambiamos el concepto? Bueno, en otras materias ya irás viendo cómo se cambia un concepto. Una pista, la paradoja del cambio de Fritz Perls, en donde pues lo único que nos queda es asumir la condición, o también lo que ya en tu materia de filosofía existencial, Nietzsche decía y afirmaba, bueno, el proceso de convertirse en el Übermensch o en el superhombre se refiere a partir de reconocerme, de aceptar mi propio destino, así lo menciona Nietzsche. Es decir, acepta tu propio destino, es acéptate tal cual eres para que puedas cambiar tus conceptos. Pero finalmente de esto se trata esta idea que nos va a transmitir Edmund Husserl. El mundo vivido es mi mundo de conceptos que no solamente los elaboro, no solamente son paradigmas cognoscitivos, sino que también son vivencias reales. El mundo de las ideas se habita, se vive, se corporiza, se tatúa en el cuerpo, lo experienciamos día y noche. Lo peligroso es no darnos cuenta qué es lo que estamos experienciando y qué conceptos vamos a tener. Otro punto que hay que entender de este autor y de esta fenomenología es el siguiente. Nuestro objetivo en la fenomenología es ir a las cosas mismas. Con Husserl se llamará las cosas mismas. Con Martin Heidegger es ir al ser, o que emerge el ser. Tal es algo muy similar. Emerger el ser o descubrir al ser, eso es Martin Heidegger. Edmund Husserl es ir a las cosas mismas, o también conocido como el Zu-den-Sachenwelt. Este concepto se refiere a que dejemos de tener hipótesis y teorías. Curiosamente,
en el mundo de la psicología, el ser humano debe de adaptarse a la teoría. Es decir, los cognitivo-conductuales, y con todo respeto, es un enfoque precioso, pero hablarán de la conducta adaptativa desadaptativa. Es un desadaptado quien no se apega a la norma. En el mundo de la psicología, el ser humano deberá de adaptarse a lo que se aproxima a la norma, a la teoría. Lo ilógico es eso. El ser humano no se debe de adaptar a una teoría. Más bien, la teoría se debería de adaptar al ser humano. El psicólogo y otros terapeutas, a veces sin escuela, sin enfoque definido, y muchos más, hipotetiza a su paciente, lo teoriza, es decir, tiene un Edipo no resuelto y por eso está enamorado de su madre y por eso en sus parejas busca a su madre. Tiene por otro lado un patrón autodestructivo, porque seguramente transgeneracionalmente lo ha ido adoptando. Pero eso, que nos quede claro, eso solamente son teorías que tratan de aproximarse un poco más al ser humano. Sin embargo, lamentablemente no lo toca. No lo toca por una razón, porque son teorías. Entonces, nuestro objetivo dentro de la fenomenología es ir a las cosas mismas. Es decir, ir al paciente, ir a la experiencia. No es que mi paciente sea una retardada porque no deja al marido que le pega. Es un ser humano que vive la experiencia de un marido que le pega. Nuestro interés es ver en quién se convierte cada vez que el marido le pega. ¿En quién te conviertes cada vez que ves a tu hombre o a tu mujer debilidad? Es decir, yo te invito a que hagas la prueba. Fíjate, hay un hombre en tu vida, y digo un hombre porque sé que es un grupo de chicas, un hombre, una mujer, también, bueno, incluyamos todas las posibilidades, por supuesto, bienvenidas todas las posibilidades. Hay un hombre o una mujer en tu vida que te hace convertirte en un alguien especial. Es decir, te apuesto que hay un alguien en tu vida que dices, nunca más, jamás estaré con fulana o con fulano de tal. Me hiere y me lastima mejor de lejitos, pero que lo ves y las rodillas se te doblan y por algún azar del destino nuevamente caes en sus brazos o sigues pensando en fulano o en perengano. ¿Por qué sucede esto? Porque finalmente yo me convierto en alguien cuando estoy contigo. ¿Vale? Eso es lo que nos interesa, eso es ir a las cosas mismas. Es decir, quiero saber en quién se convierte mi paciente cuando me dice que odia a su madre. ¿En quién está siendo? Es decir, ¿en quién está emergiendo? ¿Cuál es el fenómeno que se está suscitando? Cuando yo comprendo esto, entonces estaré dando un paso para hacer fenomenología. La regla fundamental es: no evalúes, no diagnostiques, no juzgues. Simple y sencillamente, como te lo han reiterado muchas veces, haz tu epogé y a partir de ahí, escucha al otro. Eso es volver a las cosas mismas. Entonces ya llevamos 2 puntos fundamentales para ir comprendiendo a Edmund Husserl en esta fenomenología. El primero, el mundo lo creas tú. El segundo, para yo comprender el mundo que has creado, no puedo juzgarte, no puedo evaluarte, más bien tengo que ir al fenómeno, es decir, a las cosas mismas. Eso se refiere Edmund Husserl respecto a estos conceptos. El siguiente, que hay que entender muy claramente. En el Tribe que he creado,
te estoy dejando un texto que te sugiero leas como complementario a la materia, que se llama Introducción al Pensamiento Complejo de Edgar Morin. Edgar Morin tiene muchísimos libros y bueno, es un libro que podrás consultar ahí que en el Drive. Esta introducción al pensamiento complejo nos hablará de un punto importantísimo. Antes de Edgar Morin, vino Edmund Husserl a plantear una idea fundamental. Fin de las dicotomías. Otro libro que te recomiendo puedas buscar en la red es El error de Descartes, donde nos habla precisamente de este pensamiento dicotómico con el cual fuimos amamantados. Mente, cuerpo, bueno, malo, me amas, no me amas, es decir, la dicotomía, ¿vale? Con Husserl se acaban las dicotomías. No hay una conciencia y un mundo. Sin mundo no hay conciencia. Sin conciencia no hay mundo. Entonces, cada vez que veas ahora tu habitación, tu casa, tu calle, y espero que nada más veas eso porque estamos confinados por el COVID, cada vez que veas ahora tu casa, sabrás que tu casa eres tú. Tú eres la pared, tú eres el techo, es decir, está permeado de ti. El mundo eres tú. No podría ser desde otra lógica. Es decir, hay una conciencia mundo. Si te das cuenta, el término tiene un guión en medio. Esta conciencia mundo, la conciencia del mundo, esta conciencia mundo es una unidad, no está separado. Como te digo, el día que tú mueras, el mundo también va a morir. Eso es un hecho. Alguien dirá y disertará y dirá, bueno, pues es lógico, ¿no? Porque no hay quien lo vea y no hay quien corporice el mundo y no hay quien signifique el mundo. El mundo como tú lo conoces, tal cual, morirá el día que tú mueras. Evidentemente seguirá esto que emerge, esta emergencia que llamamos mundo, los seres humanos, pero seguirá mi mundo. Seguirá el mundo de aquellos que sigan vivos, pero el del que murió ya no seguirá más. En realidad tú eres tu mundo, tú eres tu conciencia. Si no hay un mundo, no podemos significar entonces nada y no hay conciencia. Siempre hay una conciencia de un algo y ese algo se le llama mundo. Por lo tanto, es una unidad. En la conciencia, mundo es una unidad. Hay que entender esto. Por eso te sugiero leas con mucho detenimiento, con mucho interés, con mucha avidez, este libro de Introducción al Pensamiento Complejo, en donde va a explicar este autor, Edgar Morin, precisamente este paradigma del cual venimos, el paradigma fragmentador, el paradigma reduccionista y la introducción precisamente a la comprensión del mundo como una totalidad. Finalmente, ese mundo que has creado eres tú. ¿Hasta dónde llegas tú? Pues hasta donde puedes ver, hasta donde puedes conceptualizar, hasta allá llegas, hasta donde escuchas, hasta donde saboreas. Tu mundo eres tú y por lo tanto la barrera no solamente es tu piel, es más allá. Es decir, la conciencia mundo nos habla de esta unidad creativa que estamos siendo constantemente. Entender estos conceptos básicos hará que nuestro paseo por el mundo de la fenomenología sea cada vez más cordial, más amable, para perfilarnos al siguiente concepto que te hablaré en el próximo episodio, en el próximo video que espero puedas apreciar. Bueno, pues nada más de manera resumida. 3 puntos. El primero, tú creas tu mundo. Segundo,
habitas tu mundo. Y a esto le vamos a llamar conciencia mundo. El fenomenólogo entonces tiene que ir a las cosas mismas, es decir, a comprender no solo la creación de su paciente, sino comprender cómo vive en su creación. Es decir, tomar en cuenta que cuando yo siento a mi paciente y digo que me está describiendo, entonces no estoy haciendo fenomenología, me estoy dando terapia a mí mismo. Cuando yo reconozco mi mundo, lo diferencio, siento, intuyo a mi paciente, pero también diferencio mi mundo del de él, entonces estaré dando un paso para la fenomenología, para hacer estas reducciones que se proponen dentro de este parámetro. Muchas gracias.